A ver, Lean Management, gestión sin pérdidas, básicamente es un enfoque de gestión basado en la producción. Es decir que si es una gestión que no bajamos al terreno, como las planas, conversamos con ellos, tomamos contacto y luego hacemos la gestión, no funciona. Alguien, por ejemplo, que agarra un primavera y le dicen, oye, tengo que sacar la obra, no sé, pues en 12 meses. De repente le sale 13, oye, ajusta la 12, ¿no? Bueno, el que está en la computadora agarra y ajusta fácilmente su plazo del papel. Esto es basado netamente en la producción. Lean Management y Construction es lo que conocemos como Lean Construction. Sin embargo, vale la pena hacer énfasis en lo que es Lean Management, porque no solamente es en la construcción. Cuando hablamos de Lean Construction, a veces pensamos que el trabajo se hace en la obra, y eso no es así. El Lean Construction implica en todas las fases de un proyecto. Entonces, vamos a encontrar siempre la filosofía de esto. Y siempre vamos a encontrar en todos los lugares, en todas las referencias, dos puntales importantes. Maximizar el valor, y no solamente para el cliente, sino para todos los involucrados. Y luego, minimizar pérdidas. Son dos banderas importantes en la filosofía. Uno va al sitio oficial del Instituto de Lean Construction y encuentra esta frase importante y que nos dice: un buen traspaso de trabajos entre los especialistas de diseño, abastecimiento y construcción asegura tanto el valor al cliente como la reducción de pérdidas. Esta es la fase de diseño, la fase de abastecimiento y la fase de construcción. El traspaso adecuado de los trabajos de los especialistas, de los involucrados en cada de estos grupos, un trabajo eficiente de cada uno de estos grupos, asegura un valor al cliente y un desperdicio de pérdidas. El diseño tiene antes una fase importante en el cual la filosofía Lean hace mucho énfasis, y esa es la parte de la definición del proyecto. Ojo, no es definición del diseño, es definición del proyecto. Cuando uno produce el producto, fabrica el producto, ese producto es para alguien, para el cliente, que en el fondo es el principal elemento dentro de toda la cadena, porque si el cliente no acepta, el cliente no compra, nada de lo atrás funciona. Por lo tanto, es muy importante evaluar la satisfacción del cliente. ¿Para qué? Para poder hacer una retroalimentación a todo el ciclo. Retroalimentación hacia la producción, hacia el abastecimiento, hacia el diseño. Y esto de acá es un ciclo. Es un ciclo que es la mejora continua. En japonés conocido como Kaizen. Kaizen, mejora continua. Cuando hacemos un proyecto, terminamos, hacemos la evaluación, vemos qué funcionó, qué no funcionó, porque al fin de cuentas el cliente es el usuario final y eso nos sirve para el siguiente proyecto. Esta mejora continua es infinita, nunca termina. Y en este ciclo virtuoso, cada vez que hacemos nuevamente un proyecto, usamos las lecciones aprendidas anteriores y mejoramos cada vez nuestros futuros proyectos. Definición del proyecto. Esto es muy importante. Les muestro un ejemplo real. Este es un edificio. El anteproyecto se hizo inicialmente con 3 pisos. Se llegó al nivel arquitectónico del anteproyecto. Una vez que estaba para poder licitarse, comenzaron a poner, no, 3 pisos es muy poco. Necesitamos un piso más. Y aún sobre un proyecto, sobre un anteproyecto hecho de 3 pisos, se volvió a hacer nuevamente el anteproyecto para 4 pisos. Dijeron, esto requiere además un sótano. ¿Ok? Se volvió a rehacer el anteproyecto. Una vez que está así, se desarrolló todo el proyecto y se hizo la licitación con 4 pisos y un sótano. Se dio la buena pro
Y después de haber dado la buena pro, los involucrados o no, deberíamos tener un piso más. Y con ese ganador se tuvo que negociar un piso más. Ya se amplía el plazo de todo este proceso de concurso, de licitación. Ok, comenzaron a construir y estando en plena construcción, la gente opinó, dijo, no, el quinto piso se debe remodelar. Cambien los baños, hay que hacer más divisiones, faltan las oficinas del director. Esto implica adicionales, deductivos, negociaciones, controversias. Una vez que se terminó y se entregó al usuario, la gente comenzó a protestar. Dijo, 5 pisos, también el reglamento no dice ascensor, pero hay personas mayores que quieren subir, hay que poner el ascensor. Y el ascensor se puso una vez que ya estaba la gente estando adentro, es un ascensor externo. ¿A dónde voy? Que una mala definición de proyecto genera valor para los inversionistas, ¿no? Más costo, más reproceso, más retrabajo, más tiempo, descontento de la gente. Se hizo una evaluación post-ocupación, una evaluación muy mala de parte de todos los integrantes de estas oficinas. ¿Valor para los usuarios? No, totalmente descontentos. No llegó el producto a tiempo. Pequeño ejemplo para decir lo importante que es tener una buena definición antes de hacer la primera raya de un diseño. Esa es una visita a unas obras que hacemos frecuentemente. Es una escuela. Uno ve, entrando, yo, qué raro, me parece que una cosa añadida ahí de parte del arquitecto en el segundo módulo. Me cuentan la historia y lo que pasa es de que fue un congresista a inaugurar una parte de la escuela y en pleno discurso dice, no, aquí se tiene que hacer un piso más. Lo prometió, tuvieron que parar la obra para hacer el recálculo porque estaba solamente diseñado para 2 pisos, otra vez adicionales, deductivos, se alarga la obra, se complican las cosas. Esto no ha tenido una buena definición, porque de haberlo tenido se dice, no, acá están los documentos de que se especifica que esto tiene tal y cual programa. Una falta de definición del proyecto obviamente trae muchos reprocesos, pérdidas y no agrega valor para nada a los involucrados. Esta definición tiene 3 partes. La primera es evaluar necesidades y valores para los clientes. ¿Qué cosas quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué desean? Si uno no tiene claro esto, sucede lo que acabamos de ver. Luego tenemos unas restricciones, porque tampoco podemos hacer lo que queramos. El cliente me dice una cosa, el proyecto me dice otra cosa, pero hay restricciones. Y tercero, con eso se sacan unos criterios de diseño. ¿Necesidades y valores de quién? ¿De los inversionistas? Porque son los clientes. Por ejemplo, debemos tener formalizado algo así como esto, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades y valores? ¿Cuál es el monto de inversión, el plazo de retorno, la utilidad mínima, el nivel de riesgo? Puede ser que no solamente sea cuestiones de rentabilidad, sino también cuestiones de imagen. Esto tenemos que tenerlo de alguna forma documentado, formalizado. Necesidades y valores de quién más, obviamente de los usuarios finales. ¿Qué es lo que quiere en el caso de una vivienda, por ejemplo? Precio, confort, estética, seguridad, garantía. Es más, el Reglamento Nacional de Construcciones especifica qué es lo que tiene que tener como mínimo en este caso una vivienda. Estamos revisando los reglamentos de Chile, igual el más completo me parece que es el reglamento de Brasil, especifica claramente qué es lo que tiene que tener una vivienda para que el usuario final no tenga ningún problema al momento de usarla. Restricciones básicamente son 2: reglamentos, normas, y en nuestro caso ordenanzas municipales que cambian todos los días. Y si llenamos la parte de estructuras así, se ve muy simétrico. Se presentó al municipio
El tribunal dijo, este edificio es totalmente controlado, no pasa nada, con licencias automáticas comenzamos. ¿Y qué pasa? Después de un par de semanas, el revisor dice, no, esto no pasa. Porque esto es una planta irregular. Tiene un diafragma discontinuo. El factor de reducción sísmico disminuye. Por lo tanto, la cortante aumenta mucho y el fierro cambia considerablemente. El inversionista puso el grito de cielo. Dijo, no, si vas a montar esa tonelada de fierro, sencillamente la cosa no va. El inspector insistía porque tenía sus reglamentos, el estructural decía no, 2 semanas de para el proyecto. Por una falta de tener conocimiento completo del reglamento. Condiciones de sitio. Es importante tener, antes de comenzar el diseño, todas las condiciones de sitio necesarias, cotas de desagüe, si existen árboles, si existen postes. Te pongo un ejemplo. Este juega con los reglamentos y normas y condiciones de sitio. Fíjense esta obra. Fíjense, esto es importantísimo. Tiene ahí una siamesa. Si uno es puro reglamento, en el reglamento de sanitarias, nos dice que si tenemos un hidrante cercano a menos de 70 metros, sencillamente en vez de hacer esto, que implica todo un trabajo de cisterna, ya lo sabemos lo que implica en los sótanos, sobre todo la cisterna por seguridad de obra, excavación, dificultad para sacar el terreno, ¿no? Y además, todo lo que cuesta el sistema de bombeo. Es un montón de plata. El reglamento nos dice que si tenemos a menos de 70 metros un hidrante, se puede hacer la vía seca. ¿Cuánto nos cuesta un diseño sanitario? ¿Y cuánto nos cuesta la cisterna y nos cuesta el sistema de bombeo? ¿Por qué? Por no tener un conocimiento claro de las condiciones de sitio, porque de repente al sanitario nadie le dijo nada, pues sencillamente calculó condiciones de sitio y reglamentos y normas. Esto, por caso, está en el reglamento. Estas necesidades y valores de los inversionistas, de los clientes, el conocimiento de las normas, reglamentos, ordenanzas y las condiciones de sitio nos dan los criterios para poder recién dar los inputs de diseño. Entonces, cuando el equipo de proyectistas recibe toda esta información muy bien documentada, formalizada, discutida y sobre todo alineada con todos los involucrados, entonces entramos a la parte de diseño. Y como explicaba en la ponencia anterior, hay algo importante acá. El libro dice que hay que hacer diseño del producto y diseño del proceso. Esto es importantísimo. La productividad se gana más antes de la obra que en la propia obra. Un diseño hecho por lo que se denomina constructabilidad, pensando en el proceso, pero también en la forma en que se va a construir, nos da muchísima productividad. ¿Qué requerimos para esto? Tener el soporte, tener la información y la experiencia, si no es de uno, la experiencia de los demás, de construcción. Un ejemplo. Esta es una casa en Asia. Producto muy bueno, muy bonito. Esto es primera fila, en la playa. Primera fila sabemos que no se puede construir nada arriba. Lo que tiene esta casa son 4 dormitorios en el sótano y 2 en la parte de atrás. Primera fila, ¿qué nos dice? Nivel freático. Ese nivel freático estaba a 1,70 m. La altura del sótano era 2,40. Había que achicar el nivel freático y esto implica bombeo constante. ¿Okay? Hay que hacerlo porque no hay más. O sea, para arriba no se pueden poner los dormitorios, hay que ponerlos para abajo del sótano. 4 dormitorios, cada uno con su baño. Esto es muy buen ejemplo. Tenemos una serie de precisiones en cuanto a diferentes modelos, pero voy a simplificar en lo que es el diseño estructural. Fíjense lo complicado que implica primero achicar el nivel freático. A ese nivel ya no hay arena, no había estudio de suelos porque una casa no le piden estudio de suelos. A partir de 1,50 m, 60 m, lo que encontramos en primera línea cerca al mar
Ya casi no es área de conchuelas, con una altísima permeabilidad. Bajar el nivel freático es complicado, muy caro. Y le ponen unas plateas nervadas. Hacer estas costuras de la geomembrana es súper complicado. En la noche le ganó el sueño al guardián que estaba en el bombeo. Una hora se le apagó la bomba y se llenó el agua nuevamente. Volver a sacar, volver a soldar, porque hay que soldar con calor, la geomembrana, toda una complicación. ¿Por qué? Porque sencillamente esta platea estructuralmente está diseñada sin constructabilidad. Si yo soy el calculista que sé cómo se va a construir, sé las condiciones del sitio, lo complicado que es hacer estas nervaduras, lo complicado que es soldar la geomembrana, obviamente digo, le pongo una platea plana. No hay problema. Ponle si quieres el doble de espesor. No tiene punto de comparación con toda la cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo que se va por no hacer algo que tenga constructabilidad. ¿Se entiende el concepto? Una vez que tenemos este diseño hecho con constructabilidad, o sea, pensando en el proceso y en el producto, tenemos siempre alternativas. Es importante generar no solamente una única alternativa. El Lean nos habla de múltiples alternativas. Nos dice, desterremos la práctica de la única alternativa, en todo. ¿Por qué dices, no sé, la vez pasada me fue bien en la otra hora y lo hago así? No lo pienso, no evalúo. Tener 2, 3, 4 alternativas y evaluarlas y escoger la mejor es una norma en el Lean. Múltiples alternativas. Este es un terreno que tiene un nivel ya de anteproyecto, ¿no? Y esto es lo mismo con otra alternativa. Claro, me dice, oye, pero tiene que hacerte 2 anteproyectos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un diseño completo? $20 es más caro. Para una edificación, $20 por metro cuadrado. ¿Cuánto nos cuesta un anteproyecto? El 25%. $5 metro cuadrado. ¿Cuánto nos cuesta la obra? $500 metro cuadrado. O sea, ¿por qué no puedo hacer un par de anteproyectos? Con un arquitecto y con otro arquitecto. O al mismo arquitecto digo, hazme 2 alternativas. Veo cuál tiene mejor constructabilidad, cuál es más importante, definitivamente se paga. ¿Cuánto es $5 por metro cuadrado de un anteproyecto contra 500? 1%. Y la posibilidad de usar una u otra alternativa es radical. Acá, por ejemplo, en la segunda yo puedo tener un gran espacio, por ejemplo, para poner la grúa, para almacenar los materiales, para tener menos flujos en la construcción. Teniendo estas alternativas, escojo la mejor, desarrollo el proyecto y luego viene la fase de abastecimiento. Y es como un gusano, ¿no?, que empuja toda la parte de la logística. Aquí se requiere la ingeniería de detalle. Esto, acá están los metrados, el presupuesto, está en la planificación o la programación maestra. Tenemos también todo lo que es logística y compras. Y aquí también hay una alimentación de constructabilidad en las adquisiciones o en las compras. Un ejemplo simple, el hacer, por ejemplo, los ductos de monóxido enterrados, ¿no? Y uno los pide de repente. Esto implica excavar las zanjas, poner encofrados para sacar los ductos, fabricar las capas para colocarlas. La obra está en el sótano totalmente aguantada porque hay una cantidad de ductos que pasan por todo lado. Si uno pide un ducto netamente aéreo, cuesta más caro. Sí, cuesta un poco más caro, los motores son un poquito diferentes, pero si uno hace la comparación, sencillamente poner, en este caso, por ejemplo, ductos aéreos, es muchísimo más barato, es un concepto también de constructabilidad al momento de hacer las adquisiciones. ¿Entiende? En la ingeniería de detalle, como dije, generamos metrados, presupuestos y generamos la programación maestra. Esta es la programación maestra típica que todos hacemos a través de un CPM, puede ser un Primavera, puede ser un Microsoft Project, en el cual definimos antes de comenzar la obra, porque como esto es siempre el contrato, si una obra dura 300 días, decimos el día 223 que estamos haciendo tal cosa. Sabemos que el primer día la programación no tiene.
Por eso que la gente que insiste en eso dice, lo único cierto de esta carta o de este gráfico es que así no se va a hacer la obra. ¿Por qué? Porque esta parte tiene que estar soportada por una de las principales herramientas del link, que es el Asplana. Ya lo mencionaron en la conferencia anterior, van a hacer mañana un taller sobre el Asplana, que nos dice que yo no puedo precisar con detalle qué voy a hacer pues, el día 222, ni el día 20, ni el día 30. Se requiere una programación por hitos, una programación que me fije los principales hitos del proyecto. Esto tiene una primera fase que es el phase scheduling, que acá no lo usamos, pasamos de frente al UKG. El UKG, como sabemos, es una visión a unas 4 semanas, a un mes, digamos, puede ser 5 o 6 semanas, más allá no vamos a poder, digamos, tener esa capacidad de decir qué voy a hacer mucho más adelante. Y este UKG pasa a una programación semanal, pero previamente tiene que tener estos filtros, que son, tenemos 7 tubitos, y son 7 porque son 7 flujos, también conocidos como 7 prerequisitos. Para que algo que yo digo de acá a la siguiente y siguiente semana voy a hacer tal cosa, se requiere asegurar primero que la tarea previa esté preparada y que es la única condición que uno encuentra en una carta CPM. Flores, primavera. Además, yo requiero que esté toda la información, los planos, las órdenes de trabajo, las incompatibilidades resueltas. Otro tubito es, obviamente, los materiales. Si no hay material, sencillamente ninguna programación camina. Igualmente con los obreros, con los ingenieros, con los contratistas, personal. La otra son equipos y herramientas, espacio y seguridad de obra, que se ha fundido en lo que se llama cancha segura o espacio seguro. Si yo puedo avanzar, pero si no tengo cancha no puedo avanzar. Y si ese espacio que está listo para avanzar no tiene los elementos de seguridad necesarios, tampoco puedo hacerlo. O sea, un prerequisito es espacio seguro. Y al final es condiciones externas, que un poco escapa ya a lo de la obra. Yo le he puesto acá arriba un cilindro mucho más grande que dice financiamiento. Porque sencillamente si no hay financiamiento, nada de esto camina. El NIC no especifica exactamente financiamiento, pero para que la programación semanal se cumpla, yo tengo que asegurarme que esos 7 prerequisitos, a través de una análisis de revisiones, se puedan levantar. Y obviamente tengo que tener un financiamiento, que puede quizás considerarse como una condición externa, pero lo voy a quitar porque esto no es conocida. Obviamente se supone que para poder entrar a un proyecto, yo tengo que haber, obviamente, asegurado un financiamiento, si no, la cosa no camina. Esta programación semanal pasa a la construcción. Y una vez que pasa mi semana, yo sé cómo fue la cosa. Entonces tengo una retroalimentación. Acá también hay un ciclo de Kaizen. Yo programo semanalmente, esto lo envío a la obra, tengo unos resultados, me retroalimento y hay una mejora continua. Un Kaizen también dentro de la parte de lo que es conocido como PPC, porcentaje de planificación cumplida, y causas de no cumplimiento. Esto me retroalimenta a la planificación. ¿Por qué falla? Las causas de no cumplimiento me dicen cuáles son las causas por las cuales, si tú habías dicho que ibas a hacer tales cosas la siguiente semana, no las hiciste. ¿Y esto para qué? Para corregirse, para retroalimentarse y cada semana, durante la obra, tengamos mayores criterios para hacer una mejor planificación. Esto, que es el PPC y las causas de no cumplimiento, nos dan un ciclo de aprendizaje en lo que es planificación. Pero aparte tenemos también un control propio de la conducción. Esto a ver, acá hay una comparación. Esto es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? La programación maestra, al detalle, con esa programación hacemos el contrato, con esa programación controlamos cada día, y si no estamos de acuerdo con ese avance, estamos empujando materiales,
mano de obra, contratistas. ¿Para qué? Para que se cumpla. Estamos haciendo la técnica push. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la tremenda diferencia. Lo del lado derecho es el CPM, la forma convencional de trabajar. El lado izquierdo es la propuesta del Last Planner hecha por el INE. Tremenda diferencia. Con la derecha es un documento muy grande, muy complejo, muy detallado, que sabemos que no se cumple, y con la cual estamos planificando, controlando, exigiendo, y el de la izquierda es un sistema totalmente diferente, entendiendo que en la corrupción hay mucha variabilidad. Por lo tanto, no podemos a mucho plazo hacer o pronosticar las cosas con detalle. Esto está con una aprobación maestra por hitos. Debería haber ahí un phase scheduling, una programación por fases, un phase scheduling, LUCA-G, análisis de restricciones, que son los 7 flujos, programación semanal y luego la retroalimentación. Es importante recalcar la tremenda diferencia de lo que propone la gestión convencional contra lo que propone el INE. ¿Se entiende? Esto mismo, que es el Last Planner, y el control de producción, debería aplicarse también al diseño. Si en obra tenemos una gran cantidad de desperdicios, de pérdidas, de retrabajo, de esperas, el diseño es terrible. Actualmente creo que los diseños están demorando más que las obras. Desde que uno compra un terreno y consigue la licencia, se pasa más tiempo lo que se demora realmente en ejecutar una obra. Y en ese proceso pues hay gran cantidad de pérdidas. La inclusión de los conceptos de las planas en el diseño es, creo, un reto ahorita. Todavía creo no hay mucha gente que lo haga. Inclusive hay artículos que hablan que no son 7 flujos y no son 6 flujos. Hay una adaptación para lo que es el Last Planner para el diseño. Pero igualmente el diseño es una producción. ¿De qué? De planos y especificaciones. Por lo tanto, podemos aplicar los mismos conceptos, obviamente con algunas adaptaciones que habría que personalizar. Vamos a la construcción. Esta construcción no es como un tubo, ¿no? Esta construcción, primero, tiene diferentes procesos, que se dio muros anclados, cimentación, pórtico, tabiquería, pisos, pintura, etc. Son procesos. Y lo importante es entender que estos procesos no todos tienen la misma capacidad. Yo puedo tener una gran capacidad, por ejemplo, para colocar concreto, porque tengo mi planta mezcladora, mi planta dosificadora. Pero de repente no tengo mucha cantidad de encofrado, entonces tengo una limitación en el encofrado. O de repente no tengo mucho espacio donde colocar el acero. Entonces no puedo hacer pues una gran cantidad de kilos al día. Cada proceso tiene una capacidad diferente, entonces es más o menos como lo que se pinta en este esquema. Para entender que esto es la teoría de Goldblatt, ¿no? Vamos a decir que tenemos en este primer proceso, cualquiera que fuera, algo así como 20, lo que fuera, metros cúbicos, kilos de acero, metros cuadrados de encofrado, metros cuadrados de piso, lo que fuera. Como 12, el siguiente proceso como 15, el siguiente como 5, el siguiente como 10. ¿Cuál es la velocidad del sistema? ¿Cuánto bota el sistema? 5, ¿no es cierto? Lo que bota es 5. ¿Por qué? Porque hay un proceso que restringe. Por eso que la teoría de Goldblatt se denomina TOC o teoría de restricciones. Que, ojo, no tiene nada que ver con las restricciones de diseño, ni tampoco tiene que ver con el análisis de restricciones de LUCA-G. Por eso mejor hablamos de teoría de Goldblatt. ¿Razón? Entonces, este es el problema, porque este es el que está restringiendo la producción del sistema. A este le denominan cuello de botella. Algo importante, Goldblatt diferencia productividad global y productividad local. La global es la que bota el sistema, la local
es la que está en cada una de los procesos. La teoría de la novela de la meta, que es la que propone Goldberg, muy interesante, cuenta, ¿no?, de un gerente de una planta que compra unos robots, pero estos robots los aplica no a la tarea que es cuello de botella, sino a la tarea que no es cuello de botella. ¿Qué está haciendo ahí? Botando la plata. Si yo le meto fuerza a la que tiene 20, ¿qué estoy haciendo? Botando la plata. ¿Por qué? Porque estoy generando ¿qué? ¿Cuál es el problema de un cuello de botella? Este es el cuello de botella y el problema es este de aquí, ¿no es cierto? El inventario que está detrás del cuello de botella. Material acumulado, horas hombre gastadas, y eso cuesta. Esto lo vamos a ver en el taller por una pequeña simulación y vamos a ver claramente cómo se genera el cuello de botella y cómo el inventario que se genera detrás del cuello de botella genera costo. ¿Qué hay que hacer entonces? Sencillamente decir que si ese cuello de botella es el que restringe la producción, entonces aquí hay una palanca que es la que domina el sistema. Yo debería aumentar esa capacidad y si no puedo, lo que debería es nivelar el resto del sistema a esa producción. Bajo cuadrillas, nivelo el sistema, produzco lo mismo pero con menos. Y a eso se denomina la técnica pull. La push es la que sencillamente empuja y ese empuje genera inventarios. Inventario no solamente es lo que conocemos típicamente como la palabra inventario, que es stock de almacén, ¿no? Inventario pues es cualquier recurso que esté acumulado esperando por hacer un trabajo siguiente. La técnica pull es entonces muy importante, totalmente diferente a la push, que es la que empuja, ¿no?, indiscriminadamente sin saber qué cosa hay aguas abajo. ¿Qué necesitamos entonces? Que este cuello de botella, ahí sí le metemos productividad, ahí sí analizamos el costo unitario, porque eso es importante. Tenemos que tratar de anchar la capacidad de ese cuello de botella para luego nivelar el sistema. Ahora, cuando uno ancha la mayor capacidad, mejora un proceso, siempre aparece entonces por otro lado otro cuello de botella. Entonces la regla de Goldberg son los 5 pasos muy conocidos, ¿no? Identificar cuál es el cuello de botella. Segundo paso es ampliar ese cuello de botella. Tercer paso, si no se puede, es nivelar el sistema. Y después encontrar el nuevo cuello de botella y regresar al punto inicial. Es una cuestión que llama la teoría de lo obvio, porque es tan obvio, sin embargo, a veces no nos damos cuenta. Claro, en esta línea no es muy fácil darse cuenta, pero una obra que es una cantidad de procesos no es tan fácil darse cuenta. Vamos a dejarlo así para continuar, porque así son los procesos de la obra. Y entonces, esto termina el producto y se hace la entrega. Acá, por ejemplo, puede ser la entrega que hace, por ejemplo, el inmobiliario, el inversionista al cliente. Pero detrás de esto hay una serie de entregas. Está, por ejemplo, la entrega del subcontratista al constructor. Está de repente la entrega del proveedor al constructor.